Montecarlo a sus órdenes. Lo que mejor nos sale, hacer radio. Son las 3 de la tarde con 4 minutos. Estamos en contacto telefónico con Ilana Lammstein. Les pido que presten especial atención a esta charla que vamos a mantener desde ahora sobre un libro que ella acaba de publicar que se llama Hasta que no estés en su lugar. Bienvenida, Ilana. Ilana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de conversar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, hace un tiempo nos llegó este libro, estuvimos comentándolo con Robert, y nos pareció interesante saber que, bueno, si bien hay muchas historias acerca de lo que pasó en el Holocausto, historias personales, historias que en general la gente que escribe desde un lazo familiar, pero en este caso no hay un lazo familiar, pero hay muchísima investigación y nos llamó la atención saber cómo llegás a esta historia y por qué elegís esta historia. Bueno, les cuento un poco el proceso. El proceso en realidad empieza desde mi época de la infancia, porque la protagonista de esta historia, Mónica Bartenberger, era amiga de mi madre, con lo cual el vínculo de proximidad familiar, de cariño, siempre estaba, y estaba también sobre la mesa en una forma muy, digamos, superficial a nivel de lo que era una niña, en mi caso, lo que había sido la historia familiar de Mónica. Entonces, el tiempo pasa, uno va tomando las madureces adecuadas en la vida, y esto permitió que en un encuentro con Mónica me plantease su interés de contar su historia. Y bueno, y a partir de eso empieza todo el proceso de un vínculo más estrecho, porque bueno, explicó encuentros semanales y todo un área de investigación que luego les comentaré, lo cual generó de alguna manera todo un campo de una mayor intimidad y de confianza en el hablar y en la escucha. Si me permitieran hacer una sinopsis de este libro, y si vos me lo permitís, Ilana, me gustaría contarle a los oyentes que aquí se narra la historia de Mónica y sus vínculos, y de qué manera esos vínculos se vieron afectados por el Holocausto. Pero particularmente en este libro, que tiene distintas facetas y distintos puntos desde donde abordarlo, porque aquí hay documentos históricos, narraciones de época, referencias a un momento determinado de Montevideo y de otros lugares del mundo, pero particularmente yo, no sé por qué, me detuve en el vínculo entre Mónica y su papá. Un vínculo tortuoso, difícil, signado por un evento que parece tan lejano geográficamente, pero sin embargo tan metido en la vida de la protagonista. ¿Esto te lo tomaste como un propósito? ¿Este fue el objetivo? ¿O tu objetivo era más narrar de manera cronológica los hechos, Ilana? Bueno, mira, tu pregunta es una pregunta realmente muy buena, en el sentido de que cuando uno aborda el entramado familiar hay muchos vínculos. Y Mónica es hija única del matrimonio de Luisa y Félix, que eran sus papás, con lo cual tu pregunta es muy atinada, por cuanto el vínculo con su papá nace de alguna manera ante la falta de su presencia, ¿no? O sea, la falta de papá en la diaria, y cargado fundamentalmente con lo que había sido su historia como sobreviviente directo de un campo de exterminio. Entonces, de alguna forma, eso generó en Mónica un vínculo con carencias y a su vez un vínculo con fantasía. Por eso, de alguna manera, si bien el libro aborda su vínculo tanto a nivel de los dos padres, indudablemente la figura del padre y la historia que tiene el padre consigo es la que más marca de alguna manera el perfil del libro. Ilana, contanos cómo viviste vos este proceso, ¿no? Bueno, el proceso en realidad fue también difícil para mí, porque cuando uno se encuentra en un espacio que te permite esa confianza en el hablar sin censuras, hay mucha confianza depositada en el otro.
Entonces, esto de alguna manera fue un proceso en el que yo tuve que hacerme eco de esa confianza, saber escuchar, saber preguntar en base a lo que me están contando y tratar de armar un puzzle familiar que inclusive para la protagonista le faltaban piezas. Entonces, cuando uno de alguna manera se apropia de la historia del otro y en ese afán constructivo de terminar de armar la escena, toda la parte de la investigación fue muy fuerte y me implicó a mí, sí, una dedicación que nunca pensé que me iba a llevar, con lo cual me permitió de esa forma sentir que era un lazo entre lo que Mónica sabía y no sabía de su propia familia y de su propia historia. Entonces realmente tuvo varios periodos ese proceso, porque fue un proceso que comencé con Mónica en el 2018 y que tuvo altos y bajos, ¿no? En cuanto a la información o a la carga emocional que cada encuentro implicaba. Así que bueno, en realidad formó parte de los procesos naturales del ser humano, ¿no? En cuanto a la intensidad, en cuanto a la emocionalidad o en cuanto a la frialdad de datos que bueno, que indudablemente estaban escritos y que no había forma de no ver. Sin pretender develar demasiado sobre el libro, hay una parte en donde se explica el por qué él logra salir de ese campo de concentración, pero aquí hay una versión que Mónica, su hija, tiene y es distinta a la que vos pudiste cotejar con los documentos. Y cuando compartíamos con Nathalie distintas visiones sobre tu trabajo, pensábamos algo que no aparece en el libro y no sabemos si lo hiciste exprofeso o porque de repente no lo quisiste compartir, pero ¿cuál fue la reacción de Mónica frente al enterarse de una historia distinta a la que ella sabía? Porque allí en el libro aparece documentado cómo fue ese proceso en el cual él logra salir de ese campo, sí. Pero Mónica tenía una versión y vos lograste, con tu investigación, ajustar un poco más esa versión que daba por tierra algunos mitos, si se quiere, que Mónica entendía, porque Mónica enaltecía mucho a la figura de su papá, ¿no? Había como una suerte sí. constante allí de verlo al papá, como esa suerte de, claro, sí. y sobre todo, que es lo más, para mí, lo más triste que encuentro, más allá de todas las circunstancias, cómo ella justifica todo el tiempo a su papá, sí. todo el tiempo sí, justifica a su papá. ¿Cómo fue la reacción de Mónica cuando vos, porque yo creo que vos no insististe demasiado en mostrarle, decirle, bueno, pero él te contó esta historia y en realidad era esta? ¿Cómo reaccionó ella? Mira, te agradezco también la pregunta, porque es una pregunta en realidad muy profunda y que es básicamente una de las grandes reflexiones que una vez que terminé de escribir el libro me lo hice y en el proceso también tuve. Este tipo, digamos, de reflexión que vos planteás, yo la tuve y la tuve directamente con Mónica, es decir, hablamos sobre el tema, pero hay algo que pasa en el ser humano que tiene que ver con el proceso de crecimiento y con las vivencias que quedan registradas hasta en lo corporal y hasta en lo imaginario, que uno desde la perspectiva adulta las puede analizar quizás desde un ángulo, digamos, de crecimiento personal. Pero hay ciertas cosas que son tan antiguas y tan anteriores a esa mirada adulta que a veces no hay cómo ir contra ellas, digamos, o desarmarlas. Es decir, la información, si bien la puso frente a muchas cosas que ella desconocía y que de alguna manera la sacudieron, pero la sacudieron hasta cierto punto, hasta el punto en el que ella dijo internamente, eso es una síntesis mía, hasta acá permito que me sacudan, ¿no? Porque de alguna forma esa imagen construida de su padre la mantuvo y la sigue manteniendo hasta hoy en día. Entonces, indudablemente, también parte de la dificultad en plasmar la historia fue el poder mantener una distancia sin generar reflexiones personales desde mi lugar, es decir, tratar de estimular a que pueda haber una reflexión que pueda ser plasmada en el libro, indudablemente, y básicamente con respecto a esta pregunta,
pero bueno, se puede llegar hasta cierto punto y eso también hay que saberlo respetar. Claro. Mientras hablaban ustedes, y un poco entrelazado con lo que recién decías, ¿hay una finalidad? O sea, cuando vos decidís escribir sobre esta historia, ¿hay una finalidad? O sea, ¿hay un porqué para vos? Sí, hay varios porqués, Natalie. En lo primero es desde el punto de vista de Mónica, ¿no? Su necesidad de contar su historia y lo que tiene que ver con las memorias familiares, que realmente llega un punto en la vida en las que uno realmente se pone a pensar en la importancia de ese legado familiar. Por otro lado, se sabe y no se sabe mucho sobre lo que significó el Holocausto judío, y en función de eso el libro también arroja material, digamos, frío y contundente respecto a lo que significó este periodo histórico y en función de lo que significó el exterminio de 6 millones de judíos. Entonces, de alguna forma, también es acercar a la sociedad un tema que, si bien es escuchado, es sabido, no sé hasta qué profundidad realmente se tiene conocimiento de ello. Entonces, a través de las historias particulares se puede, digamos, plasmar y presentar episodios históricos que se manejan en número y que se manejan como realidades lejanas. O sea que en realidad la finalidad del libro es múltiple, y creo que de alguna manera quien se acerque a esta lectura puede hacer eco en su interior desde distintos ángulos. Yo quiero invitar a que lean el libro a todos aquellos que de repente puedan pensar otro libro con datos sobre la Shoah, otro libro con datos sobre el Holocausto. No. Este es un libro que lo que hace es abundar en detalles sobre el impacto de la Shoah, del Holocausto, en la vida de seres humanos que han estado acá, en estas calles, en este lugar, en este país. Cómo impactó en sus vidas. Y mi última pregunta, Ilana, es sobre el... A mí no me gusta hacer spoiler, pero no tengo otro remedio, porque la verdad que el libro me encantó. Pero Gracias. hay un vínculo en el final del libro, Sí, que es con el hermano. Con ese hermano con quien ella... De vuelta, no quiero hacer spoiler, Pero lo estás haciendo, Robert. ella, lo que pasa que Ilana dijo, Mónica fue la hija única. Sí. La hija única de este vínculo. El papá de Mónica, un hombre que hay momentos en que lo odias, te juro. Querés entenderlo, pero hay momentos en donde incluso hasta aparece la agresión física para con Mónica. Es decir, sí. era un tipo tan estricto que no le perdonaba a Mónica absolutamente nada. Se lo estoy contando a los oyentes para que se hagan una idea de por dónde transita el... Y ella mantiene un vínculo con un hermano. Ese hermano es de otro matrimonio. Ya se van a enterar de ese matrimonio, porque ese otro matrimonio es como un nudo que luego se desata y explica muchas cosas. Pero ella tiene ese vínculo. En la última parte del libro, donde Mónica cuenta sobre la vida de su hermano, la actual vida de su hermano, es como que también está justificando y está viendo en su hermano a su papá. Cuando ella narra de cómo ese hombre vive, de la manera que vive, de cómo tiene las plantas en su balcón, las flores en su balcón, de alguna manera Mónica no está extrapolando la imagen de su papá a su hermano, no está también llevando esa suerte de mito para con el hermano. quizás en una forma sutil, sí, yo veo tu línea de pensamiento por donde vas. De alguna forma sí, porque es como dar una mirada, digamos, a lo que la guerra provocó en aquellos que sobrevivieron. Entonces, la historia del padre de Mónica fue una y la del hermano fue otra. Claro. Claro. Completamente distinta, Claro. dentro de un mismo marco histórico fuerte. Con lo cual esa perturbación, digamos, emocional y psíquica quedó marcada a fuego en todos los integrantes de la familia, a cada uno con una impronta particular, pero a pesar de eso con una base común. Entonces yo creo que lo que tú planteas es una acotación muy
muy inteligente, si se quiere, en cuanto a la forma en que leíste el libro, pero yo lo interpretaría desde ese lugar, más que nada. No sé si exactamente se hace un parangón con el papá, pero sí el parangón está dado por lo que tuvieron que atravesar, de alguna forma. A mí lo que rescato de alguna manera y lo que creo que es importante contemplar, no justificar, pero sí contemplar, es que hay muchos libros que hablan de cómo se transitó la guerra, de cómo se huyó de la guerra y cómo se rehizo la vida después, ¿no? Cómo sigue la vida después. Pero no se habla, o no se ha hablado demasiado, de las huellas, de las cicatrices, de los traumas. Y me parece que es tan importante, ¿no? Porque uno, en definitiva, es las experiencias que vive. Y vaya si una experiencia así no te marca y para siempre. Es muy bueno lo que estás diciendo y atinado, porque en realidad eso es parte también de la finalidad del libro. Cuando me preguntabas un poquito antes sobre el objetivo de plasmar esta historia, indudablemente al ser un episodio que pasó en Europa hace tanto tiempo, la gente tiene por ahí esa sensación y bueno, vuelven hacia atrás en algo. Nadie está volviendo hacia atrás por el mero hecho de volver atrás. Uno está mirando para adelante. Exacto. Pero hay algo constitutivo en lo que tiene que ver con esa memoria colectiva que de alguna manera se transmite de generación en generación. Entonces, indudablemente lo que fue el holocausto judío llega hasta nuestros días hoy con total vigencia. Y esas huellas invisibles y a veces muy visibles son las que van pasando de padres a hijos y que de alguna manera pierden forma pero no pierden presencia. Entonces creo que el punto está ahí y el punto está en saber lo que pasó, pero para mirar para adelante y tener quizás una mirada más condescendiente con las brutales atrocidades que hasta hoy en día suceden a nivel mundial. Bueno, nos quedamos con esto. Solamente saber cuánto tiempo te llevó a escribir este libro, porque además tiene mucha recopilación de material y de documentación muy valiosa, que calculo que uno, cuando está atrás de ese tipo de cosas, a veces los tiempos no son solo de uno. Indudablemente, sí. Me llevó prácticamente 2 años. Ajá. Porque además fui como muy exhaustiva, es decir, no me quedaba simplemente con un dato. Después que tenía el dato, procuraba ir a la profundidad de ese dato. Y eso en realidad terminó siendo quizás un vicio mío a nivel de la investigación, pero creo que también fue la base y la riqueza de lo que finalmente pude combinar y plasmar en el libro. Muy bien. Y en el camino uno conoce mucha gente y mucha gente que se da cuenta que sigue investigando y bueno, eso también fue muy enriquecedor. Quiero invitar a los amigos oyentes para que se acerquen a la lectura de este libro, que como dijimos hoy en el comienzo de esta entrevista, puede tener diversos abordajes, ¿no? Hay un documento histórico, hay una historia de vida, hay un argumento para entender la vida de gente que de repente porque esto se puede, obviamente, la Shoah fue tan grande, es un momento tan tremendo en la historia, fue un quiebre sin lugar a dudas en la historia, pero por ahí también esto nos puede permitir entender muchas veces actitudes de personas que uno puede cuestionar, la forma de ser de ciertas personas, y uno no ve lo que pasó en su vida antes, ¿no? Exacto, es eso. Entonces cuando uno no mira hacia atrás, uno difícilmente puede entender el presente. Pero es un libro corto para leer, en un par de horas los leen seguro, yo se los aseguro. Es un libro que tiene 150 páginas, ¿ok? Que además muchas de estas páginas están dedicadas a la imagen de documentos. Exacto. Porque Ilana se tomó el trabajo de conseguir, hay documentos que son maravillosos. El documento donde aparece Deja de despoliar todo, pero Robert, ¡qué horrible! El documento donde aparece la firma... ¿Querés leerlo todo el libro acá? Lo leemos. No estaría mal. No, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que la gente se acerque al libro. ¿Cómo hacen, Ilana? Sí, contanos. ¿Está a la venta en las librerías? ¿Se accede por internet? ¿Cómo se hace? Bueno, el proceso de internet está en camino, pero ya hay varias librerías que sí están prestando ese servicio de compra online, y si no en distintos puntos de venta a nivel
local ya lo pueden encontrar. Muy bien, tenémonos al tanto después de cuando esté en proceso de internet de poder acceder a él, así también lo podemos difundir. Excelente, bien de bien. Y bueno, aprovecho la oportunidad nuevamente a modo de cierre para agradecerles la cobertura, el interés, el tipo de pregunta que hicieron y bueno, y difundir un trabajo que en este caso es mío, pero por ahí otro día es de otra persona que también versa en la investigación y en la construcción de un mundo mejor. Gracias, Muchísimas Ilana. Gracias. Que pases muy bien. Un abrazo. Abrazo. Muchas gracias. El contacto Chau, chau. era con Ilana Lamstein, quien escribió este libro llamado Hasta que no estés en su lugar. Repito, no crean que se van a encontrar con un documento histórico solamente, no crean que se van a encontrar con datos. Acá hay una historia familiar interesantísima. Sí. Pueden quizás no conocer absolutamente nada, difícilmente que no se conozca nada de lo que fue el Holocausto, pero puede que no estén enterados en detalle, no importa. Esta historia este libro narra la historia de una familia uruguaya o de una mujer uruguaya que tiene un vínculo muy especial con su papá. Su papá fue un sobreviviente de un campo nazi. Y ese vínculo, repito, es muy, muy especial. Hurga en ese aspecto humano que uno a veces no entiende de por qué sigue idolatrando al papá. Bueno, porque quizás ella entendió que el papá era un cúmulo de vivencias y que su papá en definitiva lo que hacía era vivir de la manera que él entendía podía vivir después de haber vivido, después de haber tenido semejante experiencia. Y ella desde el amor que lo justificaba, ¿no? Un amor que yo no sé si fue correspondido, ¿sabes? No, capaz tremendo, que no, pero bueno, pero digo, desde el lugar de ella, ¿no? De ella sí, seguro. Ella estaba deslumbrada por su papá. Una idolatría. Estaba deslumbrada con su papá. Impresionante. Es impresionante cómo ella veía a su papá y veía una especie de superhéroe y ese papá era un hombre muy, 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 muy duro, muy estricto, muy estricto. Decir también que es un libro que no es para los judíos. Está bueno, me parece, quizás hacer hincapié en eso, porque si no, siempre estamos hablando de libros de judíos para judíos cuando hablamos del Holocausto. Y acá estamos hablando de que más allá de los 6 millones de judíos que fallecieron, murieron 11 millones de personas en el mundo. Gitanos. De todo. Homosexuales. Fueron 6 millones de judíos, casi, es cierto. Digo, hay lugares donde, por ejemplo, en Polonia la población de judíos desapareció prácticamente. Por eso, pero fueron muchas personas. Claro, fueron millones de seres humanos. Pero como dijo Natalie, porque siempre hay, viste, está esa, esto es una cuestión de judíos. No es una cuestión de judíos. Y repito, acá hay una historia que trasciende, no sé, cualquier cosa, cualquier origen. Sin duda. Porque es la historia de un ser humano mirando a su papá, realmente. Y la autora lo que hizo fue documentar, a ver si la historia que esta señora Mónica tenía realmente era la que estaba documentada. Y hay momentos en donde, no, la historia es totalmente distinta. ¿Y qué pasa ahí? Lean el libro cuando puedan y Ilana Lamstein nos va a mantener informados al respecto. ¿Nos vamos a la pausa de esta hora? Y volvemos.